Muy buenas tardes. Somos el equipo número 5 de esta materia, Educación Comparada. El día de hoy vamos a hablar de México. Los integrantes del equipo son Antonia Insunza, Victoria Ortiz, Areli Valenzuela y Gualberto Trejo. Para iniciar, vamos a ver dónde está la ubicación geográfica y la extensión territorial de este país llamado México. Su nombre completo es Estados Unidos Mexicanos y se localiza en la porción norte del continente americano. Es el país latinoamericano más septentrional, colinda al norte con Estados Unidos de América y con Guatemala y Belice al sureste, con el Golfo de México y el Mar Caribe al este y el Océano Pacífico al oeste. El territorio mexicano abarca 1.953.162 kilómetros cuadrados. La variación del clima en el territorio mexicano es tan grande que contiene prácticamente todos los grupos y subgrupos climáticos posibles. Los recursos hídricos de México están constituidos por los ríos, arroyos, lagos y lagunas, así como por almacenamientos subterráneos y grandes masas de agua oceánica. En México existen cerca de 42 ríos principales que transcurren en tres vertientes: occidental o del Océano Pacífico, oriental o del Océano Atlántico y la interior, cuyos ríos desembocan en lagunas interiores. La población al 2015 era de 119.938.473 habitantes, y de estos, el 48.6% son hombres, en comparación con el 51.4% que son mujeres. Ahora hablaremos un poco sobre los datos más relevantes de la educación. Iniciaremos diciendo que en la época prehispánica, la educación formal o institucional se proporcionaba en el Calmecac y en el Tepochcali. El Calmecac estaba dedicado al dios Quetzalcóatl y el Tepochcali a Tezcatlipócatl. El grupo sacerdotal era el encargado de dirigir estas instituciones bajo la vigilancia del gobierno civil. Del Calmecac surgían los gobernantes y sacerdotes, y del Tepochcali se formaban a los soldados, peones y jefes militares. Con lo que respecta a la educación femenina, esta siempre era referente al hogar. Sus actividades en otros ámbitos eran de índole religiosa o social. Algunas asistían al Calmecac, otras al Ixpoxcali. Como complemento a estas dos escuelas se encontraba el Cuicali o Casa de los Cantos. Durante la época virreinal, que podemos decir que inicia a partir del 13 de agosto de 1521, los nuevos valores sustituyeron a las antiguas creencias. Los primeros evangelizadores se ocuparon de inmediato de transmitir la fe. Desconocían el idioma y para resolver esta dificultad recurrieron a intérpretes, pocos y limitados, a la predicación y la enseñanza por medios pictográficos. Utilizaron también la música y el teatro. Se promovió la enseñanza del castellano y en la primera década del gobierno colonial se crearon escuelas en varios puntos. Para atender la educación de las niñas, llegaron profesoras, las cuales fracasaron en su intento por el rechazo del hombre indígena al modo de vida de la mujer española. En general, los colegios estaban destinados a los indios y otros establecimientos a los hijos de españoles e indios nobles, orientados a la enseñanza superior. Los estudios, que no eran de primeras letras, dependían de la universidad. Esta fue fundada el 21 de septiembre de 1551. Años más tarde, la universidad se convirtió en pontificia. Al concluir la época colonial, solo había dos universidades, la de México y la de Guadalajara. Educación nacional.
Después de 11 años de lucha civil por conseguir la independencia, dificultaron en la práctica la tarea educativa institucional. Se esperaba que la educación asegurara la independencia del país y promoviera el desarrollo económico y social. Ese fue el sentido de la Constitución de 1824. En 1833, los liberales, encabezados por Valentín Gómez Farías, propusieron masificar la educación. Así fundaron 2 escuelas normales. Se multiplicaron las escuelas gratuitas y se declaró libre la educación. También se estableció la Dirección General de Institución Pública, que con el tiempo se transformaría en lo que hoy conocemos como la Secretaría de Educación Pública. En ese tiempo se suprimió la universidad por considerarla una institución colonial por su carácter pontificio y religioso. El laicismo fue el objetivo de los liberales. En la Revolución de 1910, con fracciones políticas que perseguían intereses diversos, coincidían todas en un punto: la educación era el único camino para lograr cualquier meta nacional. En esa época, el analfabetismo se calculaba en un 84% de la población, que pertenecía en su mayoría al campo. Por lo anterior, los esfuerzos del gobierno revolucionario se orientaron a la educación rural. Ya con la Constitución de 1917, se dedicó el artículo 3 a la educación. Este artículo establece la educación como una función social del Estado e impone severas restricciones a los particulares para proporcionarla. Prohibía también a los ministros religiosos de cualquier secta la actividad educativa. Con el paso de los años, la educación en México tuvo varios cambios. Entre ellos, algunos de los más relevantes fueron: en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública y se nombró a José Vasconcelos titular de la dependencia. En 1933 se modificó el artículo 3 y se implantó la educación socialista. En 1936 se creó el Instituto Politécnico Nacional. En 1944 se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En 1946 se reformó nuevamente el artículo 3 y se eliminó el término socialista. En la década de los 50 se inauguraron los edificios de Ciudad Universitaria, que hoy conocemos como la UNAM. En la década de 1960 se crearon los centros normales regionales. En 1965 se puso en marcha una nueva campaña de alfabetización. En 1967 se iniciaron los cursos de educación secundaria por televisión. En la década de 1970, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se ofreció como una alternativa para la educación de quienes no terminaron la primaria. En 1986, la ineficiencia del sistema educativo se hizo pública al presentar los resultados de exámenes de conocimientos insatisfactorios practicados en la UNAM. En 1992 se reformó el artículo 3 y se declaró la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria. Grupos étnicos. Los pueblos indígenas de México hablan más de 60 lenguas distintas. Son tantas y tan diferentes entre sí que los expertos no están de acuerdo en cuántas son exactamente. Cada grupo indígena tiene también formas particulares de trabajar, de comer, de vestir, de celebrar sus fiestas y ceremonias. En suma, cada grupo indígena tiene una cultura propia. La población indígena de México es de 10.220.862 personas. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas identifica en nuestro país a 62 grupos etnolingüísticos, de los cuales se definen a partir de la principal lengua que hablan y el territorio donde se ubican. Algunos de estos grupos son muy grandes y viven en regiones muy amplias. Los nahuas, por ejemplo, son más de 2 millones y habitan en varios estados del país, desde Durango hasta Chiapas. Tipo de migración. Hay 2 tipos de migración: migración forzada y migración voluntaria. La migración forzada, cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida y la de su familia en contra de su voluntad. La migración voluntaria es cuando el migrante
parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida para él y su familia. ¿Cómo influye la educación en la inmigración? La inmigración genera un impacto importante en la vida de los niños y las niñas que se manifiestan en el proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Qué es educación migrante? El programa binacional de educación migrante PROVEN es la respuesta de los gobiernos de México y de Estados Unidos a la problemática educativa de la población migrante entre ambos países. ¿Cuántos registros de migrantes existen? En el 2019, el número de migrantes alcanzaba la cifra de 2.702 billones 51 millones más que en el 2010. Los migrantes internacionales comprenden un 3.5% de la población mundial, cifra que continúa en tendencia ascendente comparada con el 2.8% en el 2000 y el 2.3% en el 1980. Economía. ¿Qué tiene que ver la migración con la economía? La migración es un asunto cada vez más relevante para comprender cómo es que funciona esta economía. Tiene efectos crecientes y directos en dos campos cruciales, el mercado laboral y el flujo de dólares. En el centro de la economía está el trabajo y en México no se genera suficiente empleo y menos aún de calidad. ¿Cómo se maneja la economía en México? El país tiene instituciones macroeconómicas sólidas, estas abiertas al comercio exterior y a la inversión privada. El Producto Interno Bruto BIP, capital del país, hoy representa el 34% del BIP per capital de Estados Unidos en comparación con el 49% que representa en 1980. ¿Cuál es el significado de economía? La economía es una ciencia social que produce intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios en sentido figurado. Economía significa regla y moderación de los gastos de ahorro en el país. Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Gastos nacionales en educación total y como porcentaje del Producto Interno Bruto BIP, definición en el gasto total que realiza el gobierno federal, estatal, municipal y los participantes en educación, tecnología y preservación de la cultura en un determinado año fiscal. ¿Cuál es el presupuesto destinado a la educación en México? Según la informado por México, primero el presupuesto proyectado en el 2020 para formación docente continua en el es de 200 millones de pesos, es decir, 238,000 millones de pesos menos que lo que se asignó en el 2019, que fue de 439,000 millones de pesos, una reducción del 55.9% que se había dado en una revelación. A mí me tocaban los antecedentes históricos relevantes en relación a la educación. El secretario de Educación, Miguel Limón, dio prioridad a la educación y a la investigación a combatir la baja escolaridad con la educación básica de 12 años, capacitando para el trabajo y la alfabetización, buscando una educación de calidad, consolidando la federalización del sistema nacional. Se evolucionó el telebachillerato. El gobierno proveyó asesorías y materiales didácticos a los padres de zonas marginadas. Repartió útiles de formas útiles para primarias de multigrado y se estableció la biblioteca en las aulas. Se insistió en la enseñanza de inglés, en la provisión de computadoras para escuelas públicas. Prometió nuevas políticas y programas para construir un sistema de calidad con participación social en la educación. Aumentó las becas, como también preparó profesionales tradicionales en escuelas de calidad con horarios completos en la enciclopedias para quinto y sexto de primaria. Además de enseñar inglés, en 1998 el gobierno creó un instituto de educación media superior para la vida y el trabajo.
El 10 de septiembre del 2013 se promulgó la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Objetivos de la reforma: sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera parcial, objetiva y transparente. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas. Uno de los problemas de fondo en la forma como durante décadas se impartieron las clases en México, con la base de un modelo de memorización y de no entender lo que se estudia. Los principales problemas de la educación es la exclusión en las comunidades indígenas, según Mexicanos. Uno de los primeros 2 de cada 10 estudiantes de esos alumnos aprenden lo que se espera en los problemas escolares. Una de las razones es el abandono histórico que padecen las escuelas, con las peores condiciones en el país, por ejemplo, se encuentran en comunidades indígenas. La distribución por niveles y edades de la educación. Educación inicial de 1 a 3 años, en preescolar de 3 a 5 años, en primaria de 6 a 11 años, en secundaria de 12 a 15 años, media superior de 15 a 18 años. De acuerdo con los datos recabados el último año escolar, había 4.705.545 alumnos en preescolar, 14.909.419 en primaria, 6.167.424 en secundaria y 4.333.589 en media superior. El titular de línea habló sobre la reforma educativa y señaló la expansión de la cobertura de la educación. Todos los alumnos reciben las clases en 232.876 escuelas, de las cuales 198.348 son públicas y 34.528 son privadas. La inversión total de la educación en México, el 56% va a la educación pública, el 12% a la media superior, el 0.7% de la educación para los adultos y la educación de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación Pública. La síntesis de un modelo educativo al nivel básico, como lo señala el artículo 3 constitucional, el modelo educativo para la educación sentado por el gobierno federal, proclama una idea de respeto al funcionamiento del sistema educativo en sus principales componentes que establecen metas por alcanzar. Algunas de esas metas nuevas, entre otros, anuncia el cumplimiento de obligaciones legales derivadas de la reforma constitucional de 2013 que no ha sido atendida cabalmente. Las características de un planteamiento global de la reforma educativa, especialmente de una propuesta curricular para la educación básica, un plan de reforma de la formación inicial de profesores, ha sido una de las principales críticas. El proceso de la reforma legal y administrativa, como se le ha denominado el Pacto por México, mismo que ha sido base de la educación, de la evaluación, que debe emprenderse la corrección de estos procesos. En primer lugar, los perfiles y parámetros e instrumentos utilizados, así como la orientación de las acciones de formación pedagógica, además de saldar las deudas pendientes tales como las tutorías para maestros y maestras de nuevo ingreso, para la autonomía de gestión de cada escuela, el compromiso legal que reitera un nuevo modelo educativo. Con base a la SEP 2017, el nuevo modelo educativo tiene 5 ejes. Enfoque curricular. 2. La escuela como sistema educativo. 3. Capacitación y desarrollo profesional docente. 4. Inclusión y equidad. 5. Gobernanza del sistema. Los funcionamientos de los planteles escolares y estructuras de presupuestos de operación, trabajo colegiado. Evaluación por ingresos, promoción y desempeño, formación continua, fortalecimiento de escuelas normales. Becas y campañas de alfabetización y abatimiento de rezago, movimiento contra el abandono escolar, telebachillerato continuo. SINGED, mecanismo de coordinación con CONAGO y autoridades educativas. Los principios pedagógicos: superar la visión de las disciplinas como cumplimiento de normas, modelar el aprendizaje, mostrar interés por los intereses de sus alumnos, revalorizar y definir las funciones docentes. Buenas tardes, mi nombre es María Antonia Insunza Carrillo y mi tema es la educación
en México. Modelo educativo a nivel superior. La educación actual en México afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la sociedad de la información. Los maestros sirven de puente mediador entre teoría y práctica. Aquí en esta imagen se puede apreciar que la maestra está apoyando al niño y está explicándole el cómo realizar su trabajo, y ya el niño empieza a realizarlo por sí solo por medio del apoyo de su maestro como mediador. El siguiente punto nos dice concretar las orientaciones generales del sistema educativo. Los modelos educativos son una representación arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y secuencia de las operaciones en forma ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje. El nivel superior. El nivel superior comprende a aquella educación que se imparte después del bachillerato o sus equivalentes, y las funciones que realizan las instituciones se refieren a la formación de recursos humanos en los distintos campos de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Como podemos apreciar en estas imágenes, aquí el alumno pues ya empieza a decidir dónde es donde él quiere estudiar y qué carrera es la que va a ejercer. En el año 2013, el sistema de educación superior en México estaba conformado por 15.016 instituciones, considerando solo las unidades centrales, que ofrecen programas escolarizados con una matrícula de 2.239.120. La inversión del país en la educación dice que México destinó un acumulado de $29,000 por estudiante, menos de un tercio de promedio de gasto de la OCDE, que ascendió a $90,561, reveló el estudio de la OCDE Panorama Educativo 2018, con cifras de 2015. La OCDE, el CIEP, destacó que el salario de un docente recién egresado en México es el más bajo en comparación con los países miembros, 24,188 pesos al mes. En México, la inversión en educación en los últimos años ha rondado entre el 6.5% y el 6.9% del PIB. Sin embargo, el gasto público en educación está por debajo de estas cifras, al encontrarse cerca del 5% menor que lo que recomendó por la UNESCO, e incluso por lo establecido en la Ley General de la Educación, 8%. Uno de los indicadores a lo que más hace referencia es que dentro de los países pertenecientes a la OCDE, México era el país que mayores recursos destinaba a la educación como proporción del gasto público total, a un 17.3%. La OCDE significa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y la CIEP significa Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. El ranking de la OCDE en las pruebas PISA 2018 en México se encuentra en el lugar 53 con 420 y se encuentra por encima de Brasil y por debajo de Costa Rica. Y en el ranking 2019, México no entra en los primeros 20 sistemas de educación superior, como lo podemos ver en las gráficas que se muestran en la pantalla. Hasta aquí ha sido toda mi participación, y que pasen bonita tarde.
Continuamos con las reformas educativas, donde veremos los siguientes puntos. Objetivo de la reforma: Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, servicio profesional docente. En las tendencias educativas del país veremos lo siguiente: la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y los Maestros, Ley General de la Educación, Ley de Mejora Continua de la Educación. Objetivo de la reforma: responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita, asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad, fortalecer las capacidades de gestión de la escuela, establecer un servicio profesional docente con reglas que respeten los derechos laborales de las maestras, proporcionar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional docente y directivos, sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente. El Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación. El artículo 3 constitucional, fracción 9, crea el Sistema Nacional de la Evaluación Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Artículo 3 constitucional establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación preescolar, primaria y secundaria. También se elevó al rango constitucional la facultad del Ejecutivo Federal. El servicio profesional docente. En el artículo 3 constitucional establece el servicio profesional docente en términos del artículo 3 constitucional, y en ello otorgarle facultades para diseñar y realizar los cambios necesarios que vaya requiriendo el sistema educativo. Se busca que el INE está formado por personal con reconocidas capacidades. Tendencias educativas del país. Reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la cancelación de la reforma educativa. Reiteró que para mejorar la educación en el país era necesario tomar en cuenta lo que a los maestros y evitar la deserción escolar por la pobreza, así como garantizar la alimentación a todos los estudiantes. La modificación de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales establece que los planes de estudio deberán incluir la enseñanza de matemáticas, la lectoescritura, la literatura y la educación sexual y reproductiva. El Estado apoyará la investigación y la innovación científica, humanista, tecnológica, además garantizará el acceso a ella. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean las adecuadas. La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. La Secretaría de Educación Pública instalará una mesa de diálogo entre las autoridades educativas locales y los sindicatos para asignar plazas a los docentes. Se eliminan los exámenes de diagnóstico para acceder a una plaza y mantenerse en ella. Se les da preferencia a los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio para tener una plaza
de docente en el servicio público educativo. Se elimina la evaluación diagnóstica para establecer becas para estudiar una maestría o doctorado. Pueden solicitarse al tener 3 años de servicio. Continuamos. La Ley General de la Educación. Principios rectores de la nueva escuela mexicana. Planes de estudio tomarán en cuenta las recomendaciones de las autoridades educativas locales, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y observaciones de maestros y alumnos. Desaparece el INEF, órgano encargado de construir y rehabilitar las escuelas de todo el país. La Secretaría de Educación Pública opera el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura. Padres de familia y maestros estarán a cargo de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de las escuelas. No establece un criterio para otorgar los recursos. La Ley de Mejora Continua en la Educación. Crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. Los maestros seguirán dando clases aunque reprueben las evaluaciones de diagnóstico. La educación pública gratuita de calidad y pluricultural en todo nivel educativo como derecho, no como privilegio ni mercancía. Lo decía José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación. Que se eduque al hijo del campesino y al barrendero, igual al hijo del más rico hacendado. Afirmó que las plazas laborales se tienen que otorgar a los maestros de acuerdo a méritos y dar preferencia en la asignación a los egresados de las normales. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. ¿Cuál es la finalidad que tiene el sistema educativo mexicano para la formación de sus educandos? Garantizar la educación para las niñas y los niños de nuestro país, con el propósito de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar en un contexto social, cultural y étnico favorable para que los mexicanos tengamos una educación de calidad en todos los niveles. Por esto se están modificando constantemente todos los currículums para formar estudiantes mejor preparados y en consecuencia sean mejores ciudadanos, que sepan desempeñarse profesionalmente en la sociedad, con el objetivo de que desempeñen sus capacidades y promuevan la enseñanza y de esta manera puedan adquirir, impartir una educación de calidad para el desarrollo de competencias, donde el ser humano tenga las facultades de comprender por medio de la razón, la naturaleza, las cualidades, es decir, personas que promueven un crecimiento integral y fortalezcan la enseñanza para brindar una educación de calidad para el desarrollo de cada uno de los individuos. ¿Qué tipo de hombre quiere formar México? Seres humanos libres, participativos, responsables e informados, que sean capaces de ejercer y defender sus derechos como ciudadanos, que sean formados a través de la educación, la cual les proporciona el aprendizaje significativo, relevante y útil para la vida, que puedan desarrollar
para la vida, que puedan desarrollar habilidades por sí solos, que participe, que sea responsable y capaz de ejercer sus derechos en la sociedad económica y política de México, que tenga la motivación, capacidad de lograr el desarrollo personal, laboral y familiar, y por ende seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ya que se requiere formar grandes pensadores críticos para lograr tener un mundo de calidad. Continuamos. Referencias bibliográficas.